Buenos días, continuando con el sistema de capacitación del programa de control de infecciones y programa de optimización de antibióticos desde Clínicas o Trauma, queremos dar la bienvenida. Les habla Luis Fernando González y vamos a ver en esta ocasión las precauciones de aislamiento. Las precauciones universales las utilizamos para todos los pacientes y esa es una manera de prevenir transmisión de infecciones del personal de salud en doble vía. Sin embargo, en ciertas ocasiones no son suficientes estas intervenciones y se requieren unas precauciones adicionales. En este caso, las precauciones de aislamiento. El objetivo de la presente charla es describir las precauciones adicionales, o sea, precauciones de aislamiento, para saber cómo implementarlas y prevenir infecciones dentro de la clínica. Las precauciones estándar, como le venía diciendo, son unas que se aplican para todo paciente en todos los entornos sanitarios y son medidas generales encaminadas a minimizar la diseminación de la infección y evitar el contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreciones o la piel no intacta. Las precauciones estándar las debemos utilizar, como su nombre lo indica, en todos los pacientes, en todos los momentos, siempre. ¿Qué incluye las precauciones estándar? Lo primero y la medida más efectiva para prevenir las infecciones es la higiene de manos. Tendremos una capacitación específica con respecto a la higiene de manos. El uso de guantes, mascarillas, delantal son unas protecciones de barrera que disminuyen el riesgo de infecciones en ambos sentidos. El uso de guantes para manipular los equipos utilizados por el paciente. Todas estas son precauciones que debemos utilizar siempre. Limpieza, desinfección y esterilización de los equipos, etiqueta de etiqueta respiratoria y de la tos para un paciente o para el personal de salud, prácticas seguras de inyección y el uso de mascarillas para inserción de catéter central o cuando se va a hacer una punción lumbar. Después de estas precauciones estándar, la idea es que el huésped, en este caso, como se muestra en la gráfica de la izquierda, eh, no sea colonizado por una persona que sí esté infectada. Entonces vamos a comenzar de izquierda hacia derecha en la gráfica. Siempre hay algo inanimado que nos puede transmitir o animado que nos puede infectar. Este agente, que son unas bacterias, virus, hongos, lo que sea, requiere una vía de transmisión y ahí es donde vamos a hacer el cierre de esta triada epidemiológica para que el huésped susceptible no se llegue a enfermar. ¿Cómo se aplican las precauciones adicionales? Ese es el objetivo de la presente charla. Entonces, mirando de izquierda a derecha, miramos que siempre las precauciones estándar van en todo paciente asistido por el equipo de salud y en el paciente que presenta infecciones transmisibles, ya comenzamos a hablar de precauciones de contacto, aislamiento de contacto, gotas aéreas y siempre se debe informar a todo el equipo de salud para que no tengamos y a los familiares, para que no tengamos inconvenientes en romper esta cadena de precauciones adicionales. Siempre hay que trasladar al paciente hacia la habitación designada. En este caso, en nuestra clínica son las habitaciones unipersonales, a menos de que tengamos dos pacientes con la misma enfermedad. Abastecimiento de los equipos de protección personal e insumos necesarios es importante, no podemos realizar estas actividades si no tenemos los elementos. Identificación del paciente de aislamiento en la parte externa. La primera de las medidas de precauciones adicionales o precauciones de aislamiento es la transmisión, evitar la transmisión por contacto, que es el más frecuente y se pueden distinguir de dos tipos. El contacto puede ser directo, directamente por el tocar nosotros con las manos el paciente al reservorio, la persona que es susceptible, otro es a través del contacto indirecto, que es a través de objetos inanimados. La transmisión por contacto, el aislamiento por contacto es la más frecuente que realizamos en clínicas o trauma, dado que tenemos pacientes con infecciones de herida quirúrgica o con colonizaciones o infecciones por bacterias que tienen enzimas hidrolíticas que les generan gran resistencia como la beta-lactamasa o la carbapenemasa. Algunos de los microorganismos que se transmiten por vía de contacto: Clostridium difficile, Enterococcus, resistente a vancomicina, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Todas estas siempre que tengamos pacientes BLE, que significa beta-lactamasa de espectro extendido, o carbapenemasa, se debe manejar el aislamiento de contacto hasta el egreso del paciente, hasta que se vaya el paciente de la institución.
Entonces las medidas de contacto siempre son precauciones de estándar y a esto le vamos a sumar una ubicación al paciente en una habitación individual, a menos de que tengamos un brote por la misma bacteria, entonces se pudiera hospitalizar dos pacientes con el mismo germen en una habitación. Y equipo de protección personal, que en este caso son las batas, guantes, y si se sospecha que si va a haber salpicaduras, pues entonces vamos a utilizar protección facial. Importante. A veces, por el gran acúmulo de pacientes que tenemos en el servicio de hospitalización, se puede dar la situación de que tengamos un paciente que requiere aislamiento del contacto en una habitación bipersonal junto a un paciente que no tenga una infección. Lo que vamos a hacer es colocar al paciente, en este caso con la infección, en la cama que está más hacia el fondo de la habitación, colocar un biombo entre los dos, garantizar a partir de ese biombo que se van a colocar los elementos de protección personal y alcohol glicerinado siempre que se ingrese. Y la idea es que siempre que utilice el baño de la persona que está infectada, se debe hacer una desinfección. Aquí está lo que les iba diciendo, esta es la habitación ideal, que en este caso lo tenemos en el cuarto piso, que requiere una antecámara para poder hacer y colocar todos los elementos de protección y realizar la colocación de los elementos de protección. Entonces se requiere un lavamanos con agua y jabón en la antecámara, baño exclusivo, espacio para dejar los elementos y señales visibles que nosotros la dejamos en la puerta. El tipo de elementos de protección personal en el aislamiento de contacto son los guantes desechables. Recordar que siempre se debe higienizar las manos. El uso de guantes no excluye de la higiene de manos. Bata de uso individual, idealmente batas desechables. Aquí manejamos batas desechables en clínicas o trauma. Se deben cambiar mínimo del cambio de la mañana a la tarde, de la tarde a la noche. En la noche, pues como se ingresa menos, sí se puede dejar. Y siempre que se moje o haya salpicaduras o haya visible suciedad, y aparte de eso, gafas y delantal ante posibles salpicaduras. Esta es la tarjeta que se encuentra disponible en clínicas o trauma, es la tarjeta de color, es blanca y con un letrero verde en la parte inferior derecha y siempre nos indica cuáles son los elementos. Esto se debe colocar siempre en la puerta de los pacientes e informar a los familiares. El segundo tipo de aislamiento que más presentamos en clínicas o trauma, este es pues, muy conocido, que es por gotas. Las gotas son partículas de más de 5 micras de peso, de diámetro, perdón, y pues son las que se generan al toser, estornudar o hablar. Por su tamaño, pues no de la fuente, que en este caso sería la persona, no se expanden más allá de 2 metros. Algunos microorganismos que se transmiten por esta son la difteria, pertussis o la tosferina, meningitis por meningococo, influenza, adenovirus y pues el famoso coronavirus fue el que nos puso muy activos con este tipo de aislamiento. Por gotas, entonces siempre, como les digo, precauciones estándar, es decir, las vimos en la primera diapositiva, lavado de manos y todo lo que debemos hacer, ubicar al paciente en una habitación individual. Sí, pueden ubicar dos pacientes, bueno, por lo menos en la época del COVID-19, ubicábamos dos pacientes con el mismo diagnóstico en la misma habitación sin ningún inconveniente. Y aquí, entonces, lo que vamos a colocarnos es el tapabocas convencional, la mascarilla quirúrgica, eh, sin ningún inconveniente. Si vamos a realizar procedimientos que puedan generar aerosoles, entonces ya nos tendríamos que colocar un N95. Entonces la ubicación del paciente es lo mismo, que de preferencia con una antecámara o si no colocamos en un atril los elementos de protección en la parte inferior. Siempre tenemos que tener un lavamanos y disponer de solución de alcohol glicerinado, mantener al menos 1 metro de distancia entre las camas si vamos a tener dos pacientes en la misma habitación. Hay que tener un espacio para la colocación y retiro de los elementos de protección personal, ventilación normal de la habitación, es decir, aquí lo que se prefiere es tener la puerta cerrada y la ventana abierta y las señales que se encuentren visibles de las instrucciones que se deben cumplir del aislamiento. Importante, las visitas restringidas y siempre informar a los familiares. Entonces esto es lo que vamos a utilizar en un aislamiento de gotas, que es la mascarilla quirúrgica, o sea, esta que se encuentra ahí en la diapositiva, la convencional, el tapabocas normal, mascarilla de protección facial o protección ocular, si sabemos que se van a producir contacto directo con el paciente, bata en caso de contacto cercano, guantes de uso individual e higiene de manos siempre al principio y al final de la atención.
Esta es la tarjeta que encontramos de gotas en nuestra clínica. Siempre es toda blanca y en la parte inferior derecha de color amarillo y se encuentra siempre las actividades de hacer con este paciente. El COVID y casi todos los aislamientos por gotas van mezclados con el elemento de contacto. Entonces esta tarjeta también la van a encontrar disponible en clínicas o trauma donde nos dicen, bueno, vamos a combinar los dos que es mucho más seguro y vamos a hacer lavado de manos al entrar a salir, material clínico exclusivo. El tensiómetro, el fonendo y termómetro deben ser exclusivos de este paciente, deben estar dentro de la habitación solo para dicho paciente. Bata al entrar a la habitación, la puerta siempre cerrada, la ventana abierta, tapabocas, mascarilla quirúrgica normal, visitas restringidas y guantes al entrar a la habitación. Esto lo vamos a hacer con los pacientes con diagnóstico de virus respiratorios y con los que requieran este tipo de contacto. El tercer tipo de contacto más común, bueno, uno de los más comunes, este es el más complicado, es la transmisión aérea, que es el núcleo de gotitas, que son partículas de menos de 5 micras de diámetro, entonces pueden mantenerse en suspensión durante tiempos prolongados y desplazarse a distancias más largas. Ya no son solo 2 metros, sino que pueden llegar 15, 20 metros. Eh, el más famoso de estos es el virus del sarampión, varicela zoster y zoster diseminado, Mycobacterium tuberculosis. La tasa de infección de estos virus y de estas bacterias es mayor, ¿cierto? Entonces debemos ser un poquito más estrictos. Y en este caso las medidas van enfocadas a precauciones estándar, como siempre, ubicar al paciente en una habitación individual, siempre que tengamos dos pacientes con el mismo microorganismo se pueden hacer, equipo de protección adecuado y siempre implementar medidas en los procedimientos que se generen aerosoles. Aquí que vamos a hacer los procedimientos generadores de aerosoles para que lo recordemos son la intubación traqueal, ventilación no invasora, traqueostomía, reanimación cardiopulmonar, ventilación manual anterior a intubación, broncoscopia, estimulación del esputo mediante nebulizaciones y necropsia. Cuando se va a hacer esto, independientemente de cualquier procedimiento en el aislamiento aéreo que hemos tenido en clínicas o trauma, principalmente por Mycobacterium tuberculoso es el más común y hace poco tuvimos un paciente con un herpes diseminado y nos exonera también, ya que atendemos servicio de urgencias y tenemos gran incidencia de población extranjera, podemos tener casos de sarampión. En ese caso tendríamos que activar este tipo de aislamiento, siempre lavado de la mano con aguas en cuanto al paciente, en cuanto a la ubicación y disponer de alcohol glicerinado, espacio para la colocación de los elementos de protección personal y las canecas respectivas para desecharlos y la señal que indique cuáles son las actividades. La habitación siempre tiene que tener un acceso totalmente restringido. Recuerden que en este caso los virus pueden viajar a una distancia mucho mayor y pueden estar suspendidos en el ambiente más tiempo. Se ha recomendado el uso de presión negativa si se dispone de ella. Nosotros tenemos solo en la habitación 1 de la unidad de cuidado intensivo. De resto lo que vamos a hacer es mantener la puerta cerrada y la ventana abierta, que eso nos ayuda a hacer recambios de aire de la habitación. Cuando no está disponible, pues lo ideal es que se hagan unos 6-12 recambios por hora y eso nos genera esto es mantener la puerta cerrada y la ventana abierta. ¿Qué vamos a hacer? Aquí ya cambiamos, no es el tapabocas normal, sino vamos a utilizar mínimo el tapabocas N95 o también conocido como FFP2 o el superior que es el N99. Digamos que lo normal es el usar el N95. Siempre hay que retirarlo al salir de la habitación, no vamos a salir con ese tapabocas por todos lados. Protección ocular o mascarilla facial si vamos a hacer eh, cualquier intervención con el paciente, bata impermeable y guantes de uso individual y todo esto se debe desechar al salir de la habitación inmediatamente. Siempre la higiene de manos al ingresar y al salir de la misma habitación. Este es el tipo de tarjeta que van a encontrar en la parte inferior, donde nos recomienda usar lavar las manos, material clínico exclusivo para este paciente, me refiero a fonendo, tensiómetro y termómetro y pues todo lo que se requiera para la atención. Bata al entrar a la habitación, puerta siempre cerrada, tapabocas N95, visitas restringidas. ¿Hasta cuándo defino el término del aislamiento? Es algo que estamos trabajando junto con el Comité de Infecciones de la clínica
y es pasar a hacer una ronda para definir siempre que se conozca el periodo infectante, el periodo de contagio de la enfermedad, hay que mantenerlo, después de eso se puede levantar, estamos haciendo rondas para tratar de disminuir lo mayor posible, pero también dejando lo necesario y manteniendo la racionalidad. Entonces aquí tenemos una tabla de resumen donde nos da las indicaciones en la primera columna que está en azul, el tipo de aislamiento en la parte en las tres consiguientes y qué debemos hacer. Entonces, ¿cómo es la habitación? Casi siempre pues lo vamos a manejar en una habitación unipersonal o de cohorte, ideal en la aéreo con presión negativa, ¿cierto? ¿Cómo es la higiene de manos? En todas tiene que ir higiene de manos en todos los tipos de aislamiento. Guantes, batas y protección facial. En el de gotas, solo cuando hay riesgo de contacto. En el de contacto sí, tiene que ir porque vamos a tocar las superficies del entorno del paciente y al paciente. Y la aérea, también batas, guantes y protección facial cuando hay riesgo potencial de salpicaduras o contacto. Pero pues aquí combinamos los dos. Siempre en clínicas o traumas, siempre la aérea va con contacto y las gotitas va con contacto. Protección ocular, en todo, siempre cuando se va a hacer hay riesgo de salpicaduras. En la aérea sí o sí siempre se debe utilizar. Recuerden que se quedan las partículas suspendidas en el aire, entonces sí o sí tenemos que utilizar las gafas. Las mascarillas quirúrgica y quirúrgica, en la quirúrgica, en la de gotitas no hay necesidad. En la de contacto solo cuando se va a hacer los procedimientos. Y sí o sí tapabocas N95 en la aérea. En todas, en todas siempre hay que restringir las visitas. Y en todas, pues aquí encontramos en la parte inferior los agentes infecciosos más comunes de, de estos tipos de aislamiento. Ahí les queda en la descripción la evaluación, por favor. Espero que les haya gustado, desarrollenla y nos vemos en una siguiente ocasión.